Muy buenos días a todos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de poder acercarnos a ustedes a través de este medio y poder compartir la palabra del Señor. Estoy con mi esposa, Jackie. Somos un matrimonio que estamos trabajando en la área rural en Honduras, en Winope exactamente. Ya tenemos 9 años casi de estar aquí, compartiendo con los hermanos y con la comunidad la palabra del Señor. Para nosotros es un placer poder llegar a las personas con este maravilloso mensaje que es la palabra del Señor. Esta mañana vamos a estar tocando este tema del arrepentimiento y la gracia de Dios. Estamos viviendo un tiempo muy complejo en el mundo y necesitamos predicar el arrepentimiento, y seguramente la gracia de Dios se hará notoria ante aquella persona que humilla su corazón al Señor. Así es, y para este tiempo vamos a estar estudiando un poco acerca de el tiempo de Jonás con la situación con Nínive, y ya hemos tenido nuestro estudio personal y hemos tenido un gran provecho estudiando esta palabra del Señor, que también para usted queremos que sea de mucho beneficio espiritual. Y bueno, vamos a estar viendo así rápidamente lo que habla el libro de Jonás. Yo creo que muchos conocemos toda la trama de este libro. Es un libro muy interesante, pero en este libro sobresale mucho la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que es algo que nosotros estamos implorando por nuestra nación Honduras, pero también estamos implorando por otros países, que Dios pueda tener misericordia de nosotros, porque por su justicia nosotros realmente merecemos toda esta situación y mucho más por nuestro pecado. Pero estudiar el libro de Jonás y ver que la misericordia de Dios, su paciencia en perdonarnos, en soportar mucho de nuestro pecado, es increíble. Así que vamos a ver Jonás, capítulo número 1. En el capítulo número 1 de Jonás, Dios lo comisiona para ir a una ciudad llamada Nínive. Era la capital de Siria, es decir, que estamos hablando de Jonás fuera a una ciudad que no era de su país, a un país que había ofendido, que había dañado mucho a sus compatriotas judíos. Pero Dios en su misericordia lo quiere enviar a Nínive. Dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 1, en el versículo número 2, habla acerca de la condición espiritual de Nínive. Dice así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos entonces que Nínive era una ciudad muy pecadora. Había violencia y había injusticia en la ciudad, y todo lo que en relación al pecado usted se pueda imaginar. Y Dios estaba pensando en esa ciudad. Y eso no es muy diferente de lo que nosotros estamos pasando ahora. Realmente vivimos en un Nínive. Vemos situaciones difíciles y violencia, corrupción, droga, alcohol, muchas cosas terribles que están sucediendo y cosas de las cuales aún no nos enteramos, pero que sí están sucediendo. Entonces, al igual que nuestras ciudades, la ciudad de Nínive era una ciudad muy pecadora. Y dice la Biblia aquí en este versículo número 2 que la maldad de Nínive había subido hasta la misma presencia del Señor. Entonces Él crea un plan para poder salvar a Nínive, y el plan era usar a un hombre llamado Jonás, que era un profeta, para que se desplazara de donde él estaba a la mera ciudad de Nínive y pudiera predicar a las personas el mensaje del arrepentimiento. Y así fue. Dios llamó a Dios llamó a Jonás. Jonás no quiso ir. En el capítulo número 1 pasa lo que nosotros conocemos. El mar se acrecienta, hay una dificultad grande, tanto así que Nínive termina en el capítulo número 1 en el vientre de un pez. Llegamos entonces, Jonás.
Llegamos entonces al capítulo número 2 de Jonás, donde nosotros encontramos como un poema, encontramos palabras de alabanza de Jonás al Señor, ¿verdad? Dentro del vientre de ese pez. Estuvo 3 días allí, en el vientre del pez. Luego llegamos al capítulo número 3, donde encontramos algo sumamente interesante. Y de nuevo, aquí en el capítulo 3, vuelve a hacer un llamado el Señor a Jonás, ya después de haber tratado con él en aquel pez durante 3 días. Y en el versículo 2 se vuelve a repetir el llamado del Señor, como en el capítulo 1, versículo 2, aquí también se vuelve a repetir y dice, versículo 2 del capítulo 3, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios tenía un mensaje para Nínive y era el mensaje del arrepentimiento, porque Él tenía compasión de aquella gente, tenía misericordia de aquella gente, aunque aquellas personas estuvieran en un gran pecado que había subido hasta Él, hasta su presencia, y Él quería darles una oportunidad. Y también ahora a usted el Señor le quiere dar una oportunidad, y el Señor le está enviando el mensaje, ya sea por medio de nosotros o cualquier otro medio que el Señor esté usando ahora. El Señor está enviándole el mensaje a usted para que usted le busque y también tome decisiones correctas. Posiblemente usted sea Nínive, o posiblemente usted sea Jonás, que no está queriendo hacer la voluntad del Señor y está huyendo, pero el Señor está llamándole y diciendo, levántate y ve. Interesante. En el capítulo número 3 miramos que Dios llama nuevamente a Jonás. Jonás pudo haber muerto. Dios pudo haber utilizado a otra persona con cualidades mejores que las que Jonás tenía. Sin embargo, Dios quería usar a Jonás en la proclamación de su palabra en la ciudad de Nínive. Y Él preserva su vida con tal propósito. Y aquí nosotros aprendemos algo muy bonito. Yo creo que Dios está interesado en usarnos a nosotros. Dios va a tratar con nosotros, Dios va a trabajar en nosotros para que nosotros finalmente, fidedignamente a su palabra, podamos acercarnos a las personas y compartir el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que cambia la vida de una persona? La predicación del Evangelio, y cuando estas personas reconocen su pecado y vienen humillados y arrepentidos delante del Señor. Nosotros luego miramos entonces en el capítulo número 3 que Jonás obedece y se va a la ciudad de Nínive y empieza, dice la palabra del Señor, a predicar a los habitantes de Nínive. Esa es una ciudad grande, dice que había que caminar 3 días para poder recorrer la ciudad, y entonces Jonás se propone hacerlo y empieza a predicar el mensaje de salvación. Y encontramos entonces en este relato de este libro algo interesante que sucedió en toda la ciudad. El versículo 4 dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y el mensaje era que aquella ciudad iba a ser destruida. Y la gente empieza a escuchar ese mensaje y empiezan a haber cambios porque estaban amenazados de una destrucción. Y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios, versículo 5 del capítulo 3, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vestirse de cilicio pues era como usar una ropa que dañaba el cuerpo, que hacía daños a la piel. Ese era el cilicio, era algo que se ponía, un tipo de vestimenta, aparte de todo lo otro que hicieron para demostrar que estaban arrepentidos, porque reconocían que habían pecado. Exactamente. Es interesante entonces que Dios estaba pensando en la ciudad. Él envía un mensajero que era Jonás. El mensaje llega a las personas y era no un mensaje cualquiera, según el capítulo número 3. El mensaje tenía que ser conforme a lo que Dios había dicho. Y eso es bien importante porque lo que nosotros vamos a compartir con las personas no es de mis ideales, no es de lo que yo pienso o la filosofía de cualquier hombre, sino la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor llega a las personas. Y es interesante en el versículo 5 que dice,
que creyeron a Dios, los habitantes de Nínive, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es interesante entonces que la ciudad creyó. Es impactante, a mí me impresiona mucho. Toda la ciudad creyó al mensaje que Jonás estaba proclamando de parte del Señor. Y entonces hay algo que se llama arrepentimiento de los pecados en la ciudad de Nínive, ¿verdad? Ahora, más adelante dice que llegó la noticia al rey. Y esta parte me gusta mucho porque muestra nuestra realidad. No estamos cerca de nuestros gobernantes como pueblo, pero lo que el pueblo hacía llegó a oído del gobernante en ese tiempo, al rey de Nínive, y él también toma una actitud tan bonita como él también empieza a hacer cambios. Dice el versículo 7, el 6, y la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. El rey también, como un gobernante que estaba en ese momento, fue parte de aquella noticia y también en él hubo un cambio. Interesante. Qué bonito sería que nuestros gobernantes tuvieran las decisiones que tuvo. Por un lado, este rey creyó al Señor. No fue incrédulo al mensaje de Jonás, sino que creyó. Y no solamente creyó, sino que también se arrepintió. Y no solamente eso, sino que hizo un edicto real para que todas las personas y también los animales pudieran tener un ayuno delante del Señor. Yo creo que una de nuestras oraciones en nuestros tiempos, especialmente con esto del COVID, de este virus, es de que los gobernantes puedan ser sensibles a lo que el Señor enseña, ¿verdad? Que nuestros gobernantes no nos separen de Dios a través de sus edictos y a través de sus leyes, sino que nuestros gobernantes puedan crear leyes en donde el pueblo pueda tener un acercamiento con el Señor. Aunque sabemos que eso lo hace Cristo, pero es importante el papel que juega la autoridad civil, la autoridad política en este tipo de cosas, ¿no? Qué bonito que la autoridad venga en arrepentimiento. Entonces proclaman ayuno. Todos ayunaron, todos se arrepintieron, todos se humillaron delante del Señor, creyeron que lo que venía realmente no era broma, sino que era algo determinante de parte del Señor. Tal vez muchos de ustedes se preguntan si lo que estamos pasando con el virus es una idea de Dios. O es un juicio. Es un juicio de Dios, ¿verdad? No podríamos darle ahorita esa respuesta, pero sí pensamos nosotros en la soberanía del Señor, es decir, Dios ha permitido esta situación para nuestros países y es muy probable que lo que ande buscando Dios también es que nosotros podamos arrepentirnos como Nínive, que podamos ver al interior de nosotros y seguramente allí vamos a encontrar maldad y seguramente allí vamos a encontrar pecado y que vengamos como Nínive delante del Señor arrepentidos y humillados, sabiendo que si no lo hacemos, el juicio de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Me gusta mucho el versículo 8, que una de las cosas que el rey dice, clamen a Dios fuertemente. Y yo pienso que es algo que nosotros debemos estar haciendo ahora también. Clamar a Dios fuertemente, dice, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y yo me miraba a mí, precisamente en este tiempo. Yo no estaba pensando en otra persona, ni en usted que posiblemente nos está viendo. Yo me miraba a mí y yo decía, para mí, yo estoy aquí por la gracia del Señor, porque no lo merecemos, pero es su gracia.
Y cuando hay un arrepentimiento genuino que Él mismo produce en nosotros, entonces nos acercamos a Él. Si usted no conoce del Señor, dígale a Él: Señor, ponga este arrepentimiento en mí. Así como lo pusiste en este rey, en esta nación que era terrible. Usted puede estar pensando: pero yo he hecho cosas terribles y malas. Allí el Señor quiere tratar también. Solo es que usted se ponga delante de Él y reconozca, clámele fuertemente a Él, reconozca su maldad delante de Él y Él va a hacer los cambios. Porque esto es lo que Él está permitiendo para que esto suceda. Esta es una enseñanza porque es algo que nosotros debemos de estar haciendo en nuestros hogares, ¿verdad? No solamente en la iglesia, en el edificio, nosotros podemos clamar fuertemente, podemos hacerlo en nuestros hogares, ¿verdad? Qué bonito sería que todos los creyentes del mundo, los que hemos creído, los que hemos confiado, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos puesto nuestra fe en la persona de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, pudiésemos clamar fuertemente al Señor por toda esta situación que estamos pasando ahora, pero por situaciones que de repente tampoco son del tema del día, la violencia, por ejemplo, la trata de personas y tantos temas más. Entonces, llegamos al capítulo número 4. Y en el capítulo número 4 resalta algo que es incomprensible, tal vez, en la persona de Dios. No podemos comprender con nuestro entendimiento, por ejemplo, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y Jonás no quería ir a Nínive, porque sabía Jonás que si Nínive se arrepentía de su pecado, Dios terminaría perdonándole. Pero no era algo que Jonás quería. Jonás lo que quería es que Nínive recibiera un juicio. Jonás lo que quería es que Nínive pudiese ser destruida por Dios, porque era una nación, era una ciudad muy pecadora. Habían hecho mucho daño al pueblo judío también. Y Jonás lo que más quería era que Dios pudiese hacer un juicio devastador sobre la ciudad de Nínive. Entonces llegamos al capítulo número 4 y sobresale algo del carácter de Dios. Dice el versículo número 3 o versículo número 2. Dice así: porque sabía yo, hablando Jonás, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí nosotros entonces tenemos algunas características de Dios. Número 1, dice que es tardo en enojarse. Clemente. Número 2, dice que es clemente y piadoso. Dice también, número 3, que es grande en misericordia. Y 4, y que te arrepientes del mal. Y no porque él haya hecho mal, ¿verdad? Sino porque el mal que quería que las personas pasaran a consecuencia de su pecado. Esto no lo opaca nuestro pecado. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia. Si usted en su condición de pecado decide buscar al Señor, humillarse delante de Él, lo hizo la ciudad de Nínive, usted recibirá del Señor su perdón. Su misericordia hará no en que le desprecie Dios, sino en que le acobije, en que le arrope, en que lo arrulle, por decirlo de esa manera, y reciba usted el perdón y el milagro de la redención o el milagro de la regeneración, que eso es algo maravilloso cuando nosotros lo estudiamos en la palabra del Señor. Entonces tenemos aquí en el capítulo número 4 un Dios misericordioso, y por su misericordia decide perdonar a la nación de Nínive o a la ciudad de Nínive y no enviar un juicio. Me gusta mucho lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación Honduras. Amén. La vida de muchos está en juego, en peligro, pero creemos que si nosotros nos humillamos delante del Señor, el Señor puede tener
misericordia de esta nación. Si usted nos escucha en otro país, usted clame a Dios por su país, clame a Dios por su nación. Y Dios puede tener misericordia de su nación. Pero sobre todo, la mayor necesidad que nosotros tenemos no es ser librados de un virus, sino ser librados de una condenación a raíz de nuestro pecado. ¿Quiere usted ser perdonado de su pecado? Busque al Señor. No tiene que estar en un edificio, ni tampoco tiene que estar con un líder de la iglesia o de la congregación. Usted ahí en su cuarto, ahí con la tableta que tiene ahora en sus manos o el celular, usted si viene humillado delante del Señor, usted va a recibir perdón de su pecado. Y una nueva persona nacerá en usted, según lo que nosotros encontramos en su palabra. Así que vamos a orar, como dice aquí lo que leía mi esposa, clamen a Dios fuertemente. Vamos a clamar para cerrar este tiempo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Hemos visto acá, Señor, como una nación, una ciudad, se repitió, creyeron en el mensaje que se les predicó y vinieron a ti. Tú perdonaste, Señor, la maldad de ellos. Nuestra maldad como nación es mucha, Señor, y te rogamos a ti, Padre, que tú nos perdones de nuestros pecados y nos limpies de la maldad de nuestro corazón. Oramos, Señor, agradecidos contigo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Y amén. Disfrutando de su familia y de este tiempo en casa. Hasta pronto.